Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Hoy vamos a hablar de floristería sostenible, concretamente de arreglos florales, pero también, para hacerlo un poco más ameno, vamos a hacer uno. Y os tengo que decir que hoy el jarrón no nos va a hacer falta, porque vamos a hacerlo un poco más creativo utilizando cosas que tenemos en casa. Como por ejemplo, esto de aquí, que lo tengo de decoración, pero se usa para poner la harina. Y nos viene incluso con uno para el café y para el azúcar. Esto sería perfecto para hacer un centro de mesa, pero también podéis usar cosas como por ejemplo un vaso de vela vacío o esto, que es un molinillo de café. Y estas dos opciones las tenéis en mi Instagram, ¿vale? De todas formas os dejaré esta que me encanta por aquí. Antes de ponernos a ello, y como dato importante, me gustaría deciros que tenéis que tener en cuenta, si lo vas a usar como un centro de mesa, la altura. ¿Por qué? Porque si yo me siento, la flor va a tapar o entrecortar un poco la vista con mi acompañante si lo tengo enfrente, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso a lo mejor nos gustaría dejar un espacio entre ambos que nos podamos ver, o bien ponerlos en un lateral de la mesa, ¿de acuerdo? Siempre que elijamos un centro de mesa tenemos que tener en cuenta eso, dejar que la interacción pueda ser fácil, ¿no? Que nos veamos cara a cara. De acuerdo, ya este lo tengo con agua, ¿vale? Agua fresquita, siempre para la flor viene bien. Y en este caso vamos a usar una flor que podéis encontrar prácticamente en muchísimos países, porque es flor de saúco. Dinamarca, por ejemplo, utilizan sus bayas para hacer limonada, ¿de acuerdo? Y es una flor que sale salvaje, la podéis encontrar por la calle. Entonces, lo primero vamos a ir separando los tallos. Y bueno, me gustaría hablar de la floristería sostenible, porque es un tema que pocos lo tienen en cuenta. Es verdad, hace poco hice un post en Instagram sobre ello, pero me gustaría profundizar un poco más. Bueno, vamos a ir quitando las ramitas, ¿vale? Para que nos sea más fácil colocarlo. ¿Qué tener en cuenta cuando queremos comprar o tener arreglos sostenibles, ¿no? Lo primero es la proximidad. Es verdad que a veces nos cansamos de la flor local, pero es que justamente es lo más sostenible que hay. Comprando flor local estamos disminuyendo muchísimo la huella de carbono. Además, también es una flor que por el clima no necesita tanto cuidado. Por ello, en los invernaderos pues no hace falta tener tanta electricidad, ¿no? Tanto consumo de luz para que viva o tanta agua. Entonces, la proximidad sería un factor clave. Lo siguiente sería buscar una agricultura, bueno, floricultura en este caso, ecológica. Es súper difícil, ya os digo, porque las flores necesitan bastante químico para que se vean bonitas. Y mirad, estas son de la calle y son preciosas. Hay muy pocas empresas que se dediquen a ello. Por ejemplo, en España se me ocurre el caso de Floritismo. Ella tiene su propia granja de flores y promueve una floricultura sostenible, pero no fácil. Entonces, lo mejor sería pues comprar flor de temporada, ¿no? Una flor que se dé, que no haya que ponerle tanto químico, que no haya que traerla de otro país y eso, y local. Es como la comida, ¿no? Hay ciertas temporadas en donde se dan una serie de verduras u otras, y entonces si compramos de temporada y local, pues estamos reduciendo muchísimo el impacto ambiental. Otra cosa que podríamos tener en cuenta, el desplazamiento, ¿no? Comprar con proveedores locales también. Siempre en los pueblos, en donde viváis, las ciudades, siempre va a haber un mercado, que haya una ventita en donde podáis conseguir flor local, incluso de los propios campesinos de la zona.
Ojalá pudiéramos saber si esos invernaderos están usando energías renovables y demás, pero es muy difícil, entonces pues tenemos que tener en cuenta estas pequeñas cositas, ¿no? Uy, este se ha partido, vale, nada. No lo tiramos porque yo tengo unos floreritos muy chiquititos que cabe esto perfectamente y quedan preciosos, así que lo dejamos a un lado. ¿Por qué no he tirado estas hojas? Porque también nos van a servir para decorar esto, ¿de acuerdo? Otra cosa que tendríamos que tener en cuenta cuando nos vendan, pues que no sea una flor con plástico. Es algo que súper difícil de eliminar porque siempre que vamos a comprar flores pues las tienes envueltas con plástico, entonces pues sería cuestión de decirle a esos vendedores o a los proveedores de flor que intentaran no ponerla, ¿no? Que nos vendan la flor suelta sin plástico, ¿no? Hablo sobre todo cuando compramos ramos en sí, que ya viene con el plástico transparente para vendernos el ramo entero, ¿no? Vamos a ir cortando, midiendo y cortando, ¿vale? El corte que se hace es en diagonal para que la flor chupe más agua. Y bueno, como os iba diciendo, otro factor importante sería también la cantidad a la hora de hacer eventos, sobre todo, que es a lo que me dedico yo, pues buscar esas hojas que son más salvajes, por ejemplo, meter mucho más verde y plantas, por ejemplo, como el eucalipto, que se da muchísimo, que incluso es una especie que se reproduce bastante rápido, en vez de flores que a lo mejor es mucho más difícil de cultivar. Pero bueno, las flores siempre se van a usar, quedan preciosas, no vamos a quitar el hecho de que no vayamos a usar flores. Y otra cuestión en cuanto a arreglo se refiere, es algo que usan mucho las floristas y es la espuma, ¿no? Es algo que contiene un montón de plástico, lo usas una vez y ya no lo vuelves a usar. Mi recomendación es usar malla de gallinero en vez de espuma. Y hay una cosita que ahora no me acuerdo el nombre, la dejaré en los comentarios. Es una base con unos pinchitos que se usa para el ikebana, que es un arte floral japonés. Y se puede usar bastante bien para esos arreglos en lo que necesitamos pinchar la flor, ¿no? Meterla lo que viene siendo la espuma. Se pueden reutilizar y vienen un montón de formas. Incluso los japoneses en su arte, el ikebana, los dejan visibles, con lo cual nos sirve para cualquier arreglo floral. Bueno, más o menos ya tenemos esta la voy a aprovechar al final aquí, porque aunque tengo esto bastante lleno de agua, entonces me vale, ¿no? Estamos aprovechando las flores, es decir, estas son flores salvajes, que incluso podemos plantar nuestras propias flores y utilizarlas, y no tenemos por qué desperdiciarlas, ¿no? Como vemos, más o menos quedaría bastante llenito, pero me gustaría ponerle un poco de verde, ¿de acuerdo? Cuidado porque lo que acabo de hacer es fatal, porque estas flores se caen de nada. Y bueno, eso, intentar no usar tanto plástico tampoco, elaboraciones de eso con más verde. Intentar eso, usar técnicas un poco más ecológicas, más concienciadas con el medio ambiente, que por ser flores y ser algo que se puede descomponer no significa que sean totalmente sostenibles, ¿no? Obviamente mejor una flor que un globo, yo siempre lo he dicho, pero eso, mucho mejor si las usamos con cabeza. En las bodas, por ejemplo, algo que podemos hacer que nos bajará un poco el presupuesto sería usar flores que haya usado una novia anterior, es decir, nos casamos en un sitio, resulta que queremos rosas blancas y la novia que se va a casar antes que nosotras tiene rosas blancas, ¿no? En la iglesia o nos vayamos a casar. Pues podríamos negociar, mira, yo pago la mitad, tú te pagas la otra mitad, y así tenemos las dos rosas, la aprovechamos durante 2 ceremonias, mucho más sostenible, y además nos ahorramos bastante en las flores, ¿no? Cositas así. Bueno, ya esto más o menos está. Vale. Recojo esto y nos vemos en un momento.
Bueno, y entonces ya tendríamos nuestro arreglo que podría, por ejemplo, decorar una mesa de una merienda, un desayuno o cualquier evento que tengamos en casa. En este caso he preparado un crumble de mora, ¿de acuerdo? Es una receta de Chloé Sucré, está delicioso, a ver si lo puedo sacar. Como merienda, con un poco de crema inglesa. Recetas veganas y saludables. Espero que esto os sirva de inspiración y nos vemos el próximo domingo. ¡Au revoir!